Bueno, buenos días. Yo soy la doctora María Marta Vargas, soy nefróloga del Hospital Centro de Salud y voy a hablar hoy de la afectación renal en la infección por COVID-19. Primero vamos a hacer un breve repaso de qué es la insuficiencia renal aguda a fines de situarlos un poco en la temática. La insuficiencia renal aguda se puede definir como la caída brusca y sostenida del filtrado glomerular, usualmente asociada con uremia y disminución de la diuresis, oliguria o más raramente anuria. Es importante separar esta definición de la insuficiencia renal crónica, que es aquella sostenida en el tiempo. La insuficiencia renal aguda suele ser una de las grandes complicaciones que presentan los pacientes críticos internados en las unidades de terapia intensiva, secundaria principalmente a la sepsis. Existe una clasificación de insuficiencia renal aguda que se ha hecho a partir del año 2005 y que es la clasificación AKIN. Se la clasifica en estadios. El estadio 1 con un aumento de la creatinina 1,5 a 1,9 veces sobre el valor basal. Fíjense que habla de un valor basal como el inicio, porque dependerá mucho de si el paciente ya presentaba daño renal o genuinamente la insuficiencia renal aguda es nueva. También toma como criterio la evaluación de la diuresis, que puede ser, en este caso en el estadio 1, menor a 0,5 mililitros kilo hora por 6 horas. En el estadio 2, un aumento de la creatinina de 2 a 2,9 veces sobre el basal, o una diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora por 12 horas. Y en el estadio 3, un aumento de la creatinina mayor a 3 veces el valor basal, una diuresis de 3 mililitros kilo hora por más de 24 horas, o anuria de más de 12 horas. ¿Cuál es la epidemiología del fracaso renal agudo en, en general, digamos? El fracaso renal agudo no complicado se puede tratar fuera del hospital y tiene una baja mortalidad del 5 al 10%. El fracaso renal agudo complicado con una falla orgánica múltiple como es la sepsis o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como la SIRS, en aquellos pacientes críticos se asocia a alta mortalidad entre el 50 y 80%. Y la incidencia de falla renal aguda en los pacientes en terapia es del 5 al 15% de las admisiones y de un 5 a 13%, de 5 a 13 casos cada 100.000 habitantes y cada año. ¿Cuáles son las principales causas de fracaso renal agudo en una terapia intensiva? Bueno, el shock séptico se lleva el 45% de los casos y la isquemia el 35%, o sea que ahí ya estamos en un 80%. Tenemos la sepsis sola, un 7%, y de ahí con menor incidencia la rhabdomiólisis, los tóxicos y otras causas. La etiología de la falla renal aguda, bueno, hay la necrosis tubular aguda es el 75% en los casos, puede ser por nefritis tubulointersticial, necrosis cortical o oclusión vascular. ¿Y cómo se va desencadenando? Hay una disminución del volumen efectivo con disminución del gasto cardíaco, vasodilatación periférica con una vasoconstricción renal, lo cual lleva a vasodilatar la arteriola eferente y contraer la aferente. Este mecanismo de regulación llega a un punto que fracasa y se produce la necrosis tubular aguda. Si lo vemos en el gráfico, fíjense, vemos que está el punto A, vemos acá la célula tubular normal, ¿sí? Con todas sus integrinas, sus moléculas de adhesión. Cuando se produce la isquemia, la hipotensión arterial, la vasodilatación periférica y hay isquemia renal, se produce una alteración en las células tubulares con pérdidas de la polaridad y de las moléculas de adhesión, y eso hace que se pierda el borde en cepillo y en el siguiente paso hay una descamación de células tubulares por apoptosis, por muerte celular a la luz tubular. Y ahí tenemos una obstrucción de la luz tubular que nos lleva a la oliguria y a la anuria eventualmente. Este proceso es recuperable en el tiempo, es decir, luego la célula tubular del periodo de estado se recupera y vuelve a formarse si es que hay una restitución de la volemia, de la hemodinamia y todo ello, vuelve la célula tubular a reconstituirse y el paciente se recupera de la falla renal aguda. Acá hay otro pequeño
gráficos de cómo se dan la fisiopatología de la falla renal aguda, vemos que hay alteraciones hemodinámicas con vasoconstricción renal, puede haber toxinas con una lesión tubular directa, se activa la mácula densa, cilindros intratubulares, retrodifusión de fluidos y hay disminución del filtrado glomerular. Yo les he hecho esta introducción para que ustedes un poco comprendan qué es lo que va pasando en cualquier infección y qué es lo que pasa en la afectación renal por el COVID-19. Este virus es un virus nuevo que fue descrito en diciembre del 2019 en Wuhan, en China. A partir de allí, nosotros tenemos dos infecciones previas por otro tipo de coronavirus, que son la infección por SARS y en 2003 y por MERS en el 2012. Y en estas dos infecciones la incidencia de fracaso renal agudo fue entre 5 y 15%. En la actual pandemia de COVID-19 se ha descrito una incidencia menor de fracaso renal agudo entre un 3 y un 9%. Chen y colaboradores describieron en una muestra de 710 pacientes admitidos por COVID-19 positivo, 44% presentaron proteinuria y hematuria ya desde el ingreso al hospital, 27% tenían hematuria sola y había elevación de urea y creatinina en un 15% de los pacientes. Fíjense que si el 44% ya tenía proteinuria y hematuria, son dos situaciones que debiéramos buscar activamente en aquellos pacientes que presenten infección por COVID-19 y así adelantarnos e ir previendo que la falla renal puede aparecer. ¿Cuál es la patogénesis que ellos postulan? Pues bueno, ellos dicen que puede haber dos mecanismos. Uno, el mismo mecanismo que yo les acabo de describir, que ocurre en la sepsis de cualquier otra etiología, en la cual hay una tormenta de citoquinas y los mediadores de la sepsis producen el daño renal. Y también se ha visto una afectación directa del virus, del coronavirus, sobre las células tubulares, ya que estas presentan receptores AC2, que son la puerta de entrada para el COVID-19. Se hicieron biopsias renales a pacientes que estaban presentando insuficiencia renal aguda y se identificó el ARN viral en la célula tubular. También encontraron restos de ARN viral en muestras de orina, lo cual ha hecho pensar que tal vez la orina de estos pacientes puede ser causa de infección y principalmente a los cuidadores de la salud, es decir, a los enfermeros y a los médicos que están en contacto con estos pacientes. Y es por eso que hay que extremar las medidas de bioseguridad porque la orina puede ser altamente contaminante. En cuanto al tratamiento, en los reportes que hay de China y de Italia, se han utilizado en aquellos pacientes que requieren reemplazo renal, principalmente las terapias continuas. La hemofiltración de alto flujo ha sido la que mejores resultados ha dado y se requieren por lo menos 12 horas de conexión continua al equipo de hemofiltración. También han probado el uso de filtros de absorción para citoquinas. Son filtros especiales, cartuchos especiales que al establecer el circuito de extracorpóreo de sangre, lo que hace el filtro es absorber las citoquinas, sobre todo la interleuquina 6 y la interleuquina 2, y esto hace que disminuyan los mediadores de la sepsis y mejore la condición hemodinámica de los pacientes. La mortalidad en los pacientes que han requerido reemplazo renal ha permanecido siendo alta, entre 80 y 90%, al igual de lo que ocurre en la sepsis de cualquier otra etiología. En cuanto a los pacientes renales crónicos que presentan infección por COVID, se describe un cuadro un poco más leve, con menos incidencia de severidad en los pacientes renales crónicos, con menos linfopenia, menores niveles de citoquinas. Lo que sí se ha visto y se ha hecho un protocolo importante sobre los pacientes que pudieran afectarse de COVID en los centros de diálisis, ya que se comportan como comunidades cerradas. Estos pacientes deben permanecer internados y recibir el tratamiento de hemodiálisis en el hospital para evitar la contaminación en las salas de diálisis. Al momento actual, tanto en Tucumán como en Argentina, en todo el país, se está realizando vigilancia de síntomas febriles en los centros de diálisis con enfermeros centinelas que llaman a los pacientes antes de que lleguen a la sesión programada
para ver si han tenido fiebre o han estado con síntomas respiratorios. Se hace un triage al al ingreso al centro de diálisis. Recordemos que además los pacientes renales crónicos comparten el auto que los lleva hacia el tratamiento y eso puede ser otro lugar de infección y contagio, y por ello es que se tratan de extremar las medidas con uso de tapabocas, barbijos y no más de 2 pacientes por auto. Los centros de diálisis están poniendo en práctica la diálisis en habitaciones separadas o aisladas en aquellos pacientes con sospechas de COVID-19 o con síndromes febriles no especificados, hasta tanto se confirme o se descarte la presencia del virus. Esto está haciendo que hasta el momento actual, por lo menos aquí en Tucumán, no hayamos tenido brotes de pacientes con COVID en los centros de diálisis. Se ha descrito un brote reciente muy importante en un centro de diálisis en Chaco, en las cuales se afectaron 19 pacientes y también personal sanitario ha estado infectado en ese centro de Chaco. Y bueno, por eso es que los centros de diálisis crónica están siendo muy estrictos en las medidas de prevención y están haciendo este triage al ingreso. Bueno, esto es todo lo que yo he podido encontrar hasta hoy de la afectación renal por COVID-19. Creo que tenemos que tener presente de que los pacientes pueden presentar proteinuria hematuria al ingreso y por ello tenemos que buscarla, tenemos que ponerla dentro de nuestro screening de estudio que le hagamos a los pacientes con COVID-19. Por supuesto, le incluir la función renal en el pedido de análisis inicial y en el seguimiento para detectar cuanto antes el deterioro de la función renal y tratar de evitar sobre todo el uso de nefrotóxicos o ajustar las dosis de antibióticos de acuerdo al filtrado glomerular que tengan los pacientes. Otro dato curioso es que no se ha visto mayor deterioro renal en aquellos pacientes que han recibido remdesivir, otros antivirales como ritonavir o los pacientes que han recibido hidroxicloroquina o acitromicina como tratamiento. No se ha visto que estos pacientes tengan mayor incidencia de falla renal aguda o que estos medicamentos hayan empeorado la falla renal aguda que ya existía. Así que es otro dato interesante a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias por su atención.